Hola clase, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a aprender sobre las características de los tres principales estados de agregación molecular y sus cambios físicos o de estado. Seguramente estés pensando que sabes perfectamente reconocer a un sólido, a un líquido o a un gas, pero en la lección de hoy veremos cómo se comporta cada una de estas sustancias a nivel molecular para entender mejor por qué cada estado de la materia es diferente y cómo es posible que se transformen de un estado a otro. Actualmente se reconocen 5 estados de agregación molecular diferentes: sólido, líquido, gas, plasma y condensado de Einstein-Bose. Para esta lección solo nos enfocaremos en los primeros 3. A nivel macroscópico, es decir, a simple vista, podemos observar que los sólidos no tienen una forma y volumen definidos. En cambio, los líquidos pueden fluir. Su forma no está definida adaptándose a la de su recipiente. Sin embargo, su volumen sí es constante, pues al ejercer presión sobre el émbolo de la jeringuilla, el volumen de 4 mililitros no se puede reducir. A diferencia de los gases, que aunque también fluyen y no tienen una forma definida, su volumen sí puede cambiar. En este ejemplo, los 5 mililitros de volumen inicial se pueden reducir hasta 1 mililitro al aplicar presión. Y si dejamos de aplicar la presión, el volumen aumentará nuevamente. Pero a nivel microscópico, ¿qué ocurre con las moléculas de cada estado de agregación? Antes de contestar a la pregunta, empecemos revisando un par de conceptos. Existen dos tipos de fuerzas intermoleculares, es decir, fuerzas entre las moléculas. Las fuerzas de cohesión, que son un tipo de fuerzas de atracción que mantendrán juntas a las moléculas. Y las fuerzas de repulsión, que son las fuerzas contrarias, es decir, mantienen alejadas a las moléculas entre sí. El modelo cinético molecular es la teoría que nos explica qué pasa a nivel microscópico con las partículas que forman cada estado de agregación. Sólido, las fuerzas de cohesión predominan entre las moléculas, por lo que éstas apenas sí pueden moverse. Esto explica por qué los sólidos tienen una forma y volumen definidos a nivel macroscópico. En el estado líquido, existe un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y repulsión. Esto permite que las partículas puedan moverse un poco y deslizarse unas sobre otras. Esto explica por qué a nivel macroscópico los líquidos pueden fluir y su forma siempre se adaptará a la del recipiente que los contenga. Son las de repulsión, por lo que cada vez que dos partículas chocan, se repelen siendo expulsadas de un lado a otro. Este gran movimiento de sus partículas explica por qué a nivel macroscópico los gases no tienen forma propia y se expanden si les damos oportunidad. Debido a los grandes espacios intermoleculares en el estado gaseoso, esto también explica por qué los gases tienen la facilidad de reducir su volumen y comprimirse, que pueden caber hasta en una lata. Para lograr un cambio de estado en las sustancias, debo modificar factores como la temperatura o la presión en las sustancias. Utilizaré el siguiente simulador para que comprendas a qué me refiero. El link te lo dejaré en la descripción. Al aumentar la temperatura, las partículas de las sustancias comenzarán a ganar energía cinética, es decir, comenzarán a agitarse. Entonces, las fuerzas de repulsión entre las partículas aumentarán, originando así un cambio de estado. Lo mismo sucederá si aumentamos la presión. Las partículas comenzarán a adquirir energía cinética y por lo tanto el cambio de estado de agregación se dará. Esta gráfica representa un diagrama de fases. Son útiles para conocer en qué estado de agregación tendré una sustancia dependiendo las condiciones de temperatura y de presión. Veamos cómo se utiliza. Primero,
Debo conocer la temperatura y la presión. Si las coordenadas a esas condiciones se ubican dentro de la zona verde, el agua se encontrará en estado sólido. Si las coordenadas de temperatura y presión me ubican dentro de la zona azul, el agua entonces estará en un estado líquido. Por último, si las condiciones de temperatura y de presión me ubican dentro de una zona amarilla, sabré que el agua se encontrará a esas condiciones en un estado gaseoso. Hagamos unos ejemplos más específicos para que te quede bien claro. Si tengo agua a una presión de 1 atmósfera y la temperatura de 50 grados centígrados aproximadamente, las coordenadas me ubicarán en la zona azul. Esto significa que el agua a esas condiciones se encontrará en un estado líquido. En otro ejemplo, si el agua se encuentra dentro de un recipiente a una presión de 0.001 atmósferas y una temperatura de 0.01 grados centígrados, estas coordenadas me ubicarán dentro de la zona amarilla, es decir, que el agua a esas condiciones se encontrará en un estado gaseoso. Ahora fíjate qué pasa si el recipiente que contiene el agua tiene una presión de 0.006 atmósferas y una temperatura de 0.01 grados centígrados. Las coordenadas nos ubicarán en lo que se llama el punto triple. Esto significa que los 3 estados de agregación coexistirán al mismo tiempo. Y si te has dado cuenta, también existirán zonas en donde 2 estados de agregación coexistan al mismo tiempo. Esto será cuando las coordenadas de presión y temperatura se ubiquen en los bordes de cada zona. Por último, cada cambio de estado tiene un nombre diferente. Veamos un ejemplo de cada uno. La evaporación o ebullición es el paso del estado líquido a gaseoso, como cuando comienza a hervir el agua. La condensación es el proceso inverso, cuando el estado gaseoso pasa a un estado líquido, como cuando tras una ducha caliente el vapor en el ambiente comienza a transformarse en gotas de agua líquida en nuestro espejo o ventanas del baño. Sin embargo, ese gas también puede pasar directamente a un estado sólido en un proceso denominado cristalización, como cuando se forma escarcha a partir de una corriente de aire que se enfría rápidamente. El proceso inverso a la cristalización se llama sublimación. En este proceso, un sólido se transforma directamente a gas sin pasar por el estado líquido, como cuando se utiliza hielo seco, que está en estado sólido, para producir gas y generar el efecto niebla, muy utilizado en los efectos especiales de películas o en conciertos. La solidificación sucede con el paso de un líquido a un estado sólido, como cuando ponemos agua en la nevera para hacer cubitos de hielo. El proceso inverso se llama fusión. Se da cuando el sólido vuelve a un estado líquido, como cuando nuestra bola de helado se derrite rápidamente en un día caluroso. Espero que el tema haya sido claro y si tienes dudas, no dudes en escribir en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.